Otro de los fármacos que podemos usar de mantenimiento en los pacientes vienen a ser los fármacos antileucotrienos. Vamos a ver que se absorben muy rápidamente por vía oral, se unen a proteínas en un 93% y llegan a concentraciones plasmáticas máximas entre 1 a 3 horas. Vamos a ver que esta biodisponibilidad va a variar respecto a qué fármaco estemos usando. El metabolismo se da a nivel hepático, es extenso por las isoenzimas CYP1A2, la 2C9 y la 3A4, con un tiempo de vida media de aproximadamente entre 2.1 a 2.4 horas. Se excreta principalmente por vía de las heces y se excreta 0.5% por vía urinaria sin ningún cambio alguno en su estructura química. Tenemos alergenos, tenemos el ejercicio, el aire frío, la contaminación del parque automotor y en algunos casos el ácido acetilsalicílico van a generar una respuesta inflamatoria mediada por mastocitos e eosinófilos. Estos, mediante la activación y el cribado del ácido araquidónico por su vía, mediante una 5-lipoxigenasa, vamos a tener la presencia de cisteinil-leucotrienos, la LTC4, el LTD4 y el LTD4. Estos van a interactuar en sus receptores cis-LT1 en distintos campos celulares, generando exudación de plasma, por tanto edema, secreción de moco, activación de las células del músculo liso, es decir, broncoconstricción, y mayor reclutamiento de eosinófilos. Los fármacos antileucotrienos los tenemos en dos grupos: los inhibidores de la 5-lipoxigenasa, que van a actuar a nivel de la 5-lipoxigenasa, evitando el paso del ácido araquidónico a los cisteinil-leucotrienos. En cuanto a los inhibidores de 5-lipoxigenasa, tenemos al sinleutón y al genleutón. Ahora, la otra familia u grupo de fármacos antileucotrienos encontramos a los antagonistas de los receptores de cis-LT1, principalmente a Zafirlukast, Montelukast, Pranlukast, Sinalukast y Berlukast. Generalmente se usan como tratamiento profiláctico en periodos largos para evitar la hiperreactividad pulmonar, es decir, también sirven de fármacos como fármacos de mantenimiento. Estos tienen principal actividad frente a estímulos no alergenos y alergenos, pero tendiendo inclinando la balanza hacia evitar exacerbaciones por estímulos no alergenos, principalmente como puede ser el frío o el ejercicio. Y ante alergenos vemos, como habíamos visto por su mecanismo de acción, evitando la activación de los receptores cis-LT1 con sus subsecuentes características. Entre sus principales reacciones adversas podemos ver eosinofilia, la presencia de vasculitis sistémica, dolor abdominal y cefaleas. En el caso de sinleutón y genleutón, es decir, inhibidores de la 5-lipoxigenasa, podemos encontrar un síndrome gripal asociado con cefalea, mareos, y que en algunos casos puede ir con aumento de las transaminasas y otras enzimas hepáticas, principalmente la gamma-glutaritranseptidasa. Están contraindicadas ya que desplaza warfarina, fenitoína, por tanto no pueden usarse en pacientes que consumen esos fármacos de manera crónica. Además, interfieren en el metabolismo por ser metabolizado por distintas isoenzimas, interfieren en el metabolismo de la cisaprida, el lovastatin y el triazolam. Como habíamos mencionado, tenemos a los inhibidores de 5-lipoxigenasa y a los antagonistas de los receptores de cis-LT1. En cuanto a los inhibidores de 5-lipoxigenasa, la forma más fácil de recordarla quizás es a través de los leutones, que tenemos al sinleutón y al genleutón. Y en el caso de los receptores de cis-LT1 tenemos a los Lucast, al Zafir, al Monte, al Aver, a Sina y al Pranlukast, siendo el Zafirlukast, Montelukast y el Berlukast los más usados. Ahora,
Respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, como habíamos visto el papel de las metilxantinas como antiinflamatorios, ahora vemos el papel de las cromonas. Estos también se administran por vía inhalatoria, se da una absorción mínima, es decir, como sabemos, entre 10 y 20% están disponibles intrapulmonar y se absorbe aproximadamente 10%, es decir, del 15% usualmente que se daba en los fármacos broncodilatadores u otro tipo de fármacos inhalados, en este la absorción solamente se da en un 10%. Se distribuye ampliamente a lo largo del pulmón, concentra esta actividad tanto en mastocitos y macrófagos, casi no se une a proteínas, no sufre metabolismo y su tiempo de vida media es de aproximadamente de 1.5 a 2 horas. Tiene aproximadamente una depuración de 7.9 más 0.9 miligramos por kilogramo y se excreta por vía urinaria y biliar sin mayor cambio. Como habíamos visto, no sufre mayor metabolismo. Ahora, vamos a ver que estas cromonas van a evitar la degranulación de los mastocitos y de los macrófagos, es decir, van a evitar un mayor reclutamiento de células proinflamatorias. Vemos que las cromonas van a bloquear e inhibir influjos. Van a bloquear básicamente canales de cloro y van a inhibir el influjo de canales de calcio, lo cual va a evitar la degranulación de mastocitos y eosinófilos y a la vez, al inhibir el influjo de canales de calcio, va a evitar la estimulación de las fibras sensoriales, es decir, va a inhibir las fibras C sensoriales que son las responsables de la tos o del estímulo tusígeno. Ahora, vemos que ante la estimulación mediante inmunoglobulina E o un alergeno, tenemos que los mastocitos y las células proinflamatorias básicamente van a pasar por tres fenómenos intracelulares. Van a tener una reorganización citoplasmática, una activación de la fosfoquinasa C y una activación de la familia de la fosfoproteína de la fosfatasa. La fosfoquinasa C va a activar una mayor cantidad de diacilglicerol y aumentar los niveles de calcio. Esta familia de la fosfoproteína fosfatasa va a tener por parte de la activación de una serina treonina fosfatasa de tipo 2A, la cual va a generar un aumento en el calcio asociado a un factor de acoplamiento de proteína sensible a N-etilmaleinida, van a generar la degranulación. Este artículo, publicado en 2006, un poco ya antiguo, presenta que al inhibir la serina treonina fosfatasa de tipo 2A, podemos evitar que esta inmunoglobulina E o alergeno dentro de los mastocitos eosinófilos evite esa respuesta intracelular de la fosfoquinasa C de la familia de la fosfoproteína fosfatasa y evita la reorganización citoplasmática, evitando la degranulación y evitando el mayor número de células inflamatorias dentro de las vías bronquiales. En cuanto a sus reacciones adversas, vemos que son raras, pero puede presentarse cefalea, pérdida de sabor a nivel oral, irritación de la mucosa faríngea, tos y náuseas. Se usa clínicamente para evitar ciertos estímulos broncoconstrictores, principalmente no alergénicos. Además, se puede usar en conjuntivitis estacional y rinitis, es decir, fenómenos alérgicos. Estos fármacos suelen no administrarse en adultos ya que no poseen efectividad frente a un sistema inmune ya maduro. En cuanto a los fármacos disponibles, tenemos al cromoglicato sódico y al nedocromil sódico. Por último, para hablar un poco de anticuerpos monoclonales, tenemos como principal representante el omalizumab. Este omalizumab está indicado para tratamientos para adultos y adolescentes mayores de 12 que presentan asma alérgica grave persistente que no responde ni a corticoides inhalados asociados con broncodilatadores beta-2 adrenérgicos de larga acción o acción prolongada a altas dosis.
Este anticuerpo se va a unir a la al receptor de inmunoglobulina E en los mastocitos para evitar su activación. Además, vamos a ver que antagoniza a la inmunoglobulina E en su receptor de fracción constante tipo 2 asociado a CD23 en linfocitos T y B, así como en macrófagos, lo cual evita el fenómeno proinflamatorio en busca de un reclutamiento celular, por tanto, un menor número de células inflamatorias. Otro de los efectos que posee este anticuerpo monoclonal es de disminuir las concentraciones circulantes de inmunoglobulina E. Como vemos, la principal activación por interleuquina 4 o interleuquina T13 en los linfocitos B va a generar la diferenciación de estos en plasmocitos. Los plasmocitos de esta estirpe van a generar inmunoglobulina E. Los anticuerpos inmunoglobulina E lo que van a hacer es se van a unir a estos anticuerpos circulantes, evitando que estos, al llegar mediante su recepción en los distintos tipos celulares por los receptores de su fracción constante, eviten la secreción de histamina, la activación de los receptores cis-LT1 principalmente, y la activación de la vía del ácido araquidónico. Ahora, vemos así a la vez que actúa a nivel de macrófagos, linfocitos T y eosinófilos, evitando el fenómeno inflamatorio crónico, es decir, también evitando a la larga la respuesta de fase tardía que pueda tener un paciente. Ahora, en vista de todo lo que nosotros hemos visto, teniendo nuestros dos pilares, tenemos a nuestro pilar broncodilatador y a nuestro pilar antiinflamatorio como principales opciones terapéuticas, teniendo pilares de acción corta o de salvamento del paciente o de acción prolongada, es decir, mantenimiento y evitar consecuencias de la enfermedad en el paciente. Este cuadro ha sido adaptado al español del GINA del 2014. Vamos a ver que tenemos tres tipos de tratamiento. Básicamente el de elección, el que puede ser alternativo al de elección, y un sintomático, es decir, el de crisis. Vamos a explicar primero el tratamiento sintomático. SABA vienen a ser las siglas para Short Action Bronchodilator Action o algo por el estilo. En realidad, en resumen, vienen a ser los broncodilatadores de acción corta. Estos, en el caso de que tengamos un paciente en el paso 1, es decir, un paciente muy poco sintomático, con muy pocas exacerbaciones al año, simplemente con un broncodilatador de acción corta podemos controlarlo en su etapa de crisis asmática. De elección, en estos pacientes generalmente se suele usar terapia no farmacológica. En el caso de que veamos que la calidad de vida de este paciente está empeorando, ya que vemos que las crisis se están haciendo más frecuentes, podemos considerar el uso de corticosteroides inhalados a dosis bajas. En el paso 2, es decir, tenemos un paciente que presenta ciertas ya exacerbaciones, es un poco más sintomático, consideramos de elección dosis bajas de corticosteroides como monoterapia, o en el caso de que eso no funcione, podemos pasar a antileucotrienos o dosis bajas de teofilinas, que como recordamos tienen acción tanto broncodilatadora como antiinflamatoria. En el caso de que el paciente entre en una crisis asmática no tan grave, es decir, una crisis asmática que se pueda controlar, podemos usar broncodilatadores de acción corta a demanda, es decir, en cuanto sea necesaria el uso de estos. El punto de quiebre se da entre el paso 3 y el paso 5, debido a que el paso 3 representa a un paciente que ya es más sintomático, llega muchas veces a emergencia por crisis asmáticas ya un poco graves. En ellos consideramos de elección dosis bajas de corticosteroides inhalados más broncodilatadores de acción prolongada. Si eso no funciona, podemos usar corticoides a dosis medias o altas. En el caso de que eso no funcione, podemos usar las dosis bajas de corticosteroides del principio, pero asociado con un antileucotrienos o con una teofilina.
Tengamos en cuenta que si nosotros usamos corticosteroides inhalados asociados con teofilinas, como recordamos, las teofilinas aumentan los receptores de glucocorticoides, es decir, van a favorecer el efecto antiinflamatorio glucocorticoideo. En el paso 4 vemos ya un paciente mucho más sintomático que viene con muchas exacerbaciones al año, que está constantemente en emergencia. Vemos, de elección podemos usar unas dosis medias ya o altas de corticoides inhalados asociados con, sean broncodilatadores adrenérgicos beta 2 de acción prolongada, sea con antileucotrienos o teofilinas. En el paso 5, es decir, vemos que ya nuestro paciente ha fracasado todo tipo de terapia inhalatoria, empezamos con la terapia un poco ya más exclusiva, es decir, con omalizumab, es decir, vemos la capacidad de uso de este anticuerpo inmunoglobulina E con dosis medias altas de corticosteroides asociados a broncodilatadores. Es decir, el paso 5 viene a ser el paso 4, el de elección, más añadirle una antiinmunoglobulina E, principalmente omalizumab. Alternativo a este tratamiento, ya que el anticuerpo monoclonal contra inmunoglobulina E puede no ser muy accesible, podemos considerar el uso de añadir corticosteroides por vía oral, principalmente prednisona, a dosis bajas. Tanto del paso 3 al paso 5, durante las exacerbaciones, podemos usar los broncodilatadores de acción corta o una asociación de formoterol con corticoides inhalados a demanda. La asociación de formoterol, como habíamos visto, por su inicio de efecto muy rápido, pero con un tiempo de vida mucho mayor que el de un broncodilatador de acción corta, es muy útil en estos casos asociado a corticosteroides inhalados a demanda. El formoterol en estos casos de emergencia no suele ser administrado mediante los PUF, suele ser administrado mediante nebulización. Para cualquier duda o en todo caso necesitan de la bibliografía que he mencionado durante la clase o desean que les pase los enlaces o los artículos o algunas cosas nuevas que están saliendo respecto a este tema, no duden en escribir a mi correo, que lo voy a dejar abajo en la descripción. Y eso habría sido todo por la clase de asma.